Buenos días, muchas gracias por la presentación. Almirante, con su permiso. Pues buenos días a todos y todas. Me presento muy brevemente. Llevo trabajando en unidades operativas de seguridad para el Ministerio de Defensa desde el año 2006, en la Unidad de Operaciones de Seguridad, en el COSDEF, actualmente en el Mando Conjunto de Ciberespacio. Y también tengo actualmente la suerte de ser co-coordinador del foro CSIR.es. Entre las actividades que he venido desarrollando en el mando conjunto y en el Ministerio de Defensa, me he centrado en la gestión de incidentes, en análisis forense y, bueno, pues últimamente he centrado el trabajo en la labor en los foros CSIR. Hoy he venido a contarles una historia, o más que una historia, la historia, de forma muy resumida, pero la historia de la ciberseguridad en el Ministerio de Defensa. ¿Y por qué les voy a contar esta historia? Pues para que entiendan un poco el porqué del trabajo que estamos realizando en los foros CSIR. La historia comienza en el año 2002, más o menos, o exactamente, que es cuando se crea el CCA, el Centro Corporativo de Explotación y Apoyo. Este centro nace con la voluntad de dar servicio a todo el Ministerio de Defensa en diferentes áreas tecnológicas, pues proporcionaba servicios de navegación, de telefonía, de PKI y carecía de una parte de seguridad, no había algo destinado para la seguridad. Es en 2004 cuando se crea la Unidad de Operaciones de Seguridad, mandada por aquel entonces por un comandante que seguramente muchos de ustedes también conozcan, actualmente coronel en la Reserva Jesús Gómez Ruedas y que sigue colaborando para la defensa. Y en aquel momento pues, oscilábamos el número de personas que trabajábamos entre 2 o 4 personas. Y entre los cometidos pues, hacíamos de todo, ¿no? Hacíamos análisis de vulnerabilidades, hacíamos labores de monitorización con los pocos logs que podíamos, hacíamos campañas de concienciación. El almirante lo ha recalcado durante varias ocasiones, que al final es el eslabón más débil, una parte muy importante de la seguridad. Nosotros ya hacíamos boletines quincenales para concienciar al usuario. Y, cómo no, pues gestionábamos incidentes. Recuerdo un incidente que nos comunicó la policía de Ourense. En este caso nos comunicó que había habido una fuga de información, que habían detectado una base de datos con información personal de sargentos colgada en el EMULE. Y bueno, pues procedimos a investigarlo, a gestionar el incidente y en ese momento ya veíamos la necesidad de colaborar entre diferentes CERS, entre diferentes áreas de ciberseguridad. Un concepto de ciberseguridad que en aquel entonces pues, nos resultaba raro, no era ciberseguridad. Hablábamos de seguridad de la información, de seguridad TIC, pero ya veíamos esa necesidad de colaborar. Hacíamos más tareas, hacíamos lo que llamábamos revisiones técnicas de seguridad para ver que los sistemas cumplían unos mínimos. Hacíamos auditorías y, bueno, algunos sistemas que eran especialmente importantes para nosotros, los que estaban más expuestos, como los sistemas web, pues requerían, además de nuestro trabajo, que sabíamos un poco de todo, pero para ciertas áreas pues teníamos carencias, ¿no? Pues para el tema de vulnerabilidades web, de las SQL injection, de los cross-site scripting, cuando teníamos medios económicos, contratábamos a los que creíamos que eran las empresas punteras, los técnicos punteros del momento para que nos ayudaran en esta labor. Y recuerdo especialmente una auditoría, porque me tocó salir a buscar al técnico que venía a hacerla a las puertas del CCA, y aquel técnico venía en ese momento pues, muy bien trajeado, con su corbata, con su traje, con su camisa blanca, pero si yo hoy tuviera que salir a recogerle a la puerta de la base de Retamares, pues no vendría así, vendría de esta manera, ¿no? Se trataba de Chema Alonso, que en aquel momento pues, colaboró con nosotros realizando una auditoría y tuvimos la suerte de contar con su expertise y con su experiencia en el tema del hacking web para comprobar la seguridad de nuestras páginas, ¿no? Y no fue el único, tuvimos más colaboradores. La unidad de operaciones de seguridad quería formarse y contamos con los cursos de ya un mítico en estas jornadas, ¿no? De Raúl Siles. Íbamos a los cursos que daba de SANS y recuerdo uno de hacking con Google. Y, cómo no, pues la Unidad de Operaciones de Seguridad, en su afán de formarse, acudimos a lo que fue las primeras jornadas técnicas de seguridad STIC del CCNCER, es decir, la primera edición de las jornadas en las que hoy estamos. Y no eran unas jornadas tan extensas en contenido como las que estamos teniendo ahora, pero ya tratábamos de temas muy interesantes como pues, ataques de denegación de servicio, phishing, defacement. Y íbamos aprendiendo en la unidad. Pero íbamos aprendiendo y a la vez en nuestro trabajo, al estar encuadrados dentro del CCA,
éramos un poco incómodos, ¿no? Porque ya sabemos que la seguridad a veces es incómoda, ponemos restricciones a la hora de prestar servicios y no siempre teníamos el peso específico necesario para que se nos tuviera en cuenta. Entonces, lo que se pensó en el año 2011 fue la creación del Centro de Operaciones de Seguridad del Ministerio de Defensa, con la intención de dar un poco más de peso específico a la seguridad y que, bueno, pues que fuera tenida más en cuenta a la hora de prestar esos servicios, que al final es lo más importante. Dentro de la labor que hacíamos en el centro, se ha escapado. Dentro de la labor que hacíamos en el Centro de Operaciones de Seguridad, pues gestionábamos incidentes, ¿no? Incidentes, y les voy a contar alguno, este que fue muy famoso, que se me ha escapado la foto, pero que este fue muy famoso y en defensa lo conocemos como el correo de la moto, en el cual pues estábamos en un momento que cambiábamos del sistema de correo de Lotus Notes al sistema de Outlook y había un usuario pues, que no tenía muy claro, ¿no?, el funcionamiento del Outlook y no se le ocurrió otra cosa que enviar un correo electrónico para preguntar a ver si se recibía el correo que enviaba y con la mala suerte de enviarlo a todos los usuarios de correo del Ministerio de Defensa, a todos de todos los niveles. Y todavía peor suerte fue pues, que adjuntó una imagen que es la que casi han visto, no sé si han llegado a ver. Una imagen que he dudado si ponérsela o no, pero que quería mostrársela al menos unos segundos para que vieran el impacto que causó en los usuarios del Ministerio de Defensa que la recibieron, ¿no? Entonces, la voy a poner unos segundos. Si tienen interés en verla, estén atentos. Esa fue la desafortunada imagen que este usuario mandó. Y claro, pues provocó la reacción de muchos otros usuarios que no le respondían a él directamente, sino que respondían a todos los usuarios del Ministerio de Defensa. Con lo cual se desencadenaron una serie de mensajes, digamos un incidente de spam recurrente, con mensajes de todo tipo, que inundaron los buzones de correos de decenas, de centenas, de centenares de mensajes durante varios días. Entonces, los mensajes pues, eran variopintos, desde doy fe que no lo tiene claro, debería revisar su lista de correo, algunos enfadados, no vuelva a mandarme usted nada similar, y algunos pues, de broma, pues bonita foto, sí señor, y me gustan mucho las motos, ¿no? Eso fue un incidente que sí que tuvo mucho conocimiento dentro de Defensa, pero bueno, luego gestionamos incidentes realmente de calado. Incidentes como los casos de APT que gestionamos en aquel año, en el 2013, que incluso nos obligaron a viajar fuera de España para gestionarlos, porque como ustedes sabrán, pues el Ministerio de Defensa no solo tiene sedes en el territorio nacional, sino que tenemos agregadurías de defensa repartidas por el mundo, y nos obligó en aquel momento a viajar a la agregaduría de Washington, a la agregaduría de Pekín, y en ese momento contábamos con el que considero que es el mejor experto, si no el mejor, uno de los mejores expertos en análisis forense del Ministerio de Defensa, el hoy coronel Ignacio Pérez Jiménez, que es el jefe del grupo de combate de la Fuerza de Operaciones del Mando, y que en aquel momento pues, su trabajo fue muy importante, aunque ya en ese momento pues, igualmente echábamos de menos una cooperación, experiencias de otros equipos que pudieran aportarnos y que nos facilitaran nuestra labor. Y bueno, pues seguimos gestionando incidentes, ¿no? Otro reseñable fue un ataque que detectamos de Watering Hole con la empresa Amper. En aquel momento detectamos varios usuarios del Ministerio de Defensa que se estaban infectando y tras hacer la investigación encontramos el nexo común de que todos se conectaban a la página de Amper. Analizamos y vimos que efectivamente la página de Amper estaba comprometida y que estaba infectando a estos usuarios. En ese momento pues, contactamos con Amper, gestionamos el incidente con ellos, pero la comunicación en un primer momento pues, no fue todo lo fluida que debería, no había una confianza, no había esa cooperación que de nuevo echamos de menos. Y un último incidente que les voy a contar fue el caso de un ransomware que detectamos en la Delegación de Defensa de Barcelona, que cifró el disco de un usuario. Y en aquel entonces el ransomware no era lo que es ahora. No teníamos conocimiento de cómo gestionar un caso de ransomware, no teníamos experiencias. Para nosotros fue el primer caso de ransomware. Y bueno, pues lo conseguimos resolver, pero igualmente nos hubiera gustado haber contado con experiencias de otros equipos o una pequeña ayuda o una pequeña indicación. Entonces, ¿qué decidimos en ese año? Decidimos incorporarnos al foro TF-CSIRT, que como ustedes conocerán, pues es un foro de CSIRT a nivel europeo, y decidimos incorporarnos pues, para aprender, para establecer comunicación con otros CSIRT, para aprender de experiencias, de sus herramientas, de sus metodologías de trabajo.
Y en paralelo a esta incorporación del COSDEF al foro TF-CSIR, se crea el Mando Conjunto de Ciberdefensa. El Mando Conjunto de Ciberdefensa, que entre los cometidos que se le encargaban pues eran algunas de las actividades que ya realizábamos desde el COSDEF. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues la consecuencia fue que el COSDEF, con nuestras actividades, con el personal, pasó a formar parte del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Hubo una adaptación orgánica y pasamos a trabajar ya desde el Mando Conjunto con mejores recursos, con mayor personal y dejamos de ser, como recuerdo a Cubeiro, que lo tenemos aquí hoy, que contaba un hombre orquesta, dejamos de ser un hombre orquesta para podernos focalizar cada uno en unas tareas y conseguir ser más eficaces y más eficientes. Y seguimos avanzando en el tiempo y llega el año 2017, un año en el que sucede un incidente que estoy seguro que todos ustedes van a recordar y que muchos de ustedes seguramente quisieron llorar. Me refiero al incidente del WannaCry, ¿verdad? Aquel viernes de mayo que tuvimos que empezar a hablar todos con todos, comunicarnos qué estaba pasando, cómo afrontar esto, un incidente que afectó a muchos organismos, a muchas empresas, a gran cantidad de países. En ese momento, aquel viernes, pues tirábamos de nuestros contactos personales, enviábamos nuestra información por WhatsApp. No había una línea directa, una línea oficial que nos permitiera comunicarnos y establecer esa colaboración, ¿no?, de una forma más reglada. Entonces, el CCN, que se dio cuenta de esta circunstancia, pues a posteriori crea una reunión, convoca una reunión en la que relanza un foro que ya existía, el foro CSIR.es, y con la idea de servir de ese marco, de ese lugar de confianza y establecer unas vías para podernos comunicar de una forma más ágil, ¿no? En ese momento, en el año 2017, el mando es cuando se incorpora al foro CSIR.es y cuando nos incorporamos a CSIR.es, pues ya utilizábamos el acrónimo SDCER, que ya conocen todos ustedes. Pero lo que seguramente no conozcan es de dónde viene el nombre SDCER, aunque parece fácil, pero tuvo en un primer momento otra forma de llamarse, ¿no? El nombre se lo debemos al coronel retirado José Luis Quintero Villarroya, que en aquel momento pues, vio que nosotros estábamos ya en TF-CSIR y los países se nombraban en el foro con un nombre formado por tres partes. El primero, el nombre del país, el ESP. En segundo lugar, la denominación CSIRT o CERT en función de que tuvieran autorización para llamarse CERT o no. Y la última parte, pues algo identificativo de su organización o de la actividad que realizaban. Entonces, en el primer momento, el SDCER nos llamamos CERDEF. Y aquello del CERDEF pues no sonaba muy allá. La verdad que lo de CERDEF no cuadraba mucho. Y entonces José Luis pensó en darle la vuelta y llamarlo SDCER. Y entonces desde el 2016 utilizamos el acrónimo de SDCER y ya en el Real Decreto 12 del 2018 ya aparecemos por escrito como SDCER y nombrándonos como uno de los 3 CSIR de referencia y invitándonos a jugar o dándonos el papel de jugar cuando sucede un incidente que afecte a la seguridad nacional. En el año 2018, muy brevemente, también nos incorporamos al foro FIRST.org, foro que también conocerán todos ustedes. Queríamos pues ya estar partícipes con el resto de CERTs a nivel internacional, a nivel mundial, y seguir aprendiendo, ampliar nuestra comunidad de confianza, tener presencia en estos foros y, sobre todo, coger esas experiencias, esas herramientas, esas formas de trabajo de otros equipos y aplicarla en beneficio de la defensa nacional. En el año 2020, por acabar un poco este recorrido por la historia de las operaciones de seguridad en el Ministerio de Defensa, se crea el Mando Conjunto de Ciberespacio, que nos llamábamos hasta entonces Mando Conjunto de Ciberdefensa, y la idea es dotar de una mayor agilidad y unas mayores capacidades que permitieran al mando una reacción más rápida y adaptarse a la transformación tecnológica. Y entre la responsabilidad que se le otorga al mando pues está la dirección, la coordinación, el control y ejecución de las acciones que conducen a asegurar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el ámbito del ciberespacio. Y entre las actividades que realizamos para cumplir este cometido, esta misión, pues estaba la participación que estábamos realizando en los foros CSIR y seguimos con esa actividad, ¿no? Seguimos haciendo esa actividad. ¿Y qué foro era el que teníamos más cercano? Pues nuestro foro nacional, el CSIR.es. Entonces, el mando, como dije, se incorpora en el año 2017, pero está trabajando en el foro CSIR.es. Un poco por darles a conocer qué es este foro. El foro es una plataforma independiente de confianza
sin ánimo de lucro. En este caso, este foro no pagan los equipos por estar presentes en el foro. Y está compuesto por equipos de respuesta ante incidentes que operan, que tienen su comunidad de usuarios en el territorio español. El foro no parte del 2017, el foro ya existía. El foro se fundó en el noviembre de 2007 y los equipos pioneros de los que fundaron, los fundadores de este foro fueron el CCNC, la Caixa, Universidad Politécnica de Cataluña, la Generalitat Valenciana, Inteco y Rediris. Este foro había partido anteriormente de otro foro, del foro Abuse. El foro Abuse, que se crea más o menos en el año 2000 y que nace a raíz de los ISP, de los proveedores de servicio de Internet, que tenían la necesidad pues, de poner también en común sus experiencias ante ataques que estaban sufriendo. Pues a raíz de ahí nace una iniciativa y llegado un momento consideran que la parte de seguridad necesita ir por un camino aparte y en 2007 forman el foro CSIR. ¿Cuál es la misión de este foro? Pues este foro pretende crear una plataforma que sirva para la coordinación y colaboración en confianza de los diferentes equipos CSIR. Y a la vez intenta que se fomente la divulgación de información que pueda ser de interés para todos los CSIR. Es decir, las experiencias que tenemos unos, compartirlas con otros y entre todos crecer juntos. Actualmente el foro cuenta con 78 miembros. En los últimos años hemos experimentado un crecimiento notable y tenemos que estar muy orgullosos a nivel nacional de nuestros CSIR porque, tomando los datos que maneja ENISA, a nivel europeo, España es el primer país de Europa en números de CSIR. El foro en sí tiene una pequeña estructura organizativa, cuenta con una secretaría técnica que está formada por los 3 CSIR de referencia y la misión de la secretaría pues, es esas labores administrativas y apoyar al comité de coordinación en su tarea. Comité de coordinación que existe y que está formado por 2 representantes que pertenecen a miembros de pleno derecho del foro y cuya misión es definir la estrategia del foro, dinamizar el grupo, tirar del grupo, que no se pare, hacer que avance, actuar como representante del foro en otros grupos o foros y activar o desactivar los modos diferentes de cooperación en caso de un incidente. ¿Qué actividades hay ahora mismo desarrollándose en el foro? Pues actualmente tenemos un grupo de trabajo para desarrollar un playbook de respuesta ante incidentes de ransomware que está liderado por Renfe. Tenemos también lanzado un ejercicio Capture the Flag que vamos a celebrar a principios del año que viene para que nuestros equipos puedan probar sus capacidades defensivas y podamos probar cómo colaboramos entre nosotros. Un ejercicio que está impulsado por CSA y que el Mando Conjunto de Ciberespacio apoya y que va a prestar sus instalaciones y vamos a prestar medios para que pueda realizarse con éxito. Además, tenemos la iniciativa de dar a conocer la metodología SIN3, que la metodología SIN3 ayuda a evaluar a los equipos cuál es su nivel de madurez actual en cuanto a la respuesta ante incidentes y que estos equipos pues, puedan ver en qué punto están y establecerse una serie de objetivos a corto y a medio plazo y seguir evolucionando. Además, hablaba de que dentro del foro compartíamos información. Entre la información que compartimos pues están esas notas, esos informes que generamos desde las organizaciones o desde las empresas que son de consumo interno y que pueden resultar de interés para el resto de CSIR, pues eso se comparten algunos de ellos para beneficio de toda la comunidad. Se comparte también información sobre campañas de actores maliciosos que se detectan, ¿no? El caso NoName, Invader, información que podemos encontrar en dark web, fugas de información cuando tenemos conocimiento, ataques detectados a empresas u organismos, vulnerabilidades de alta criticidad cuando suceden y ya no solo la vulnerabilidad de alta criticidad, sino qué forma tenemos los equipos de afrontarla y mostramos la experiencia que tenemos para que el resto pueda enriquecerse y saber por qué camino ir. Y en definitiva, pues cualquier amenaza o información que pueda afectar al resto de CSIRs. En el caso del SDCER, pues estamos, como digo, apoyando en el foro. Desde 2017 somos miembros. A partir del 2022 empezamos a formar parte de la Secretaría Técnica y en 2024 damos otro paso adelante más.
En este caso, en marzo, organizamos la reunión del foro presencial en nuestra base, en Retamares, y decidimos presentarnos a las elecciones del comité coordinador. Tenemos la fortuna de salir elegidos este año, en el 2024, junto con la empresa CSA, junto con Igor Lukic, y desde nuestro papel como comité de coordinador, pues estamos intentando impulsar una serie de iniciativas que mejoren al foro, ¿no? La primera que considerábamos necesaria afrontar era la modificación de estatutos. El foro tenía unos estatutos que venían de cuando el foro tenía menos miembros, de cuando tenía otras actividades, además tenían una serie de ambigüedades que era necesario corregir y en un primer momento pues lo que hicimos ha sido impulsar y aprobar un procedimiento que nos permita modificar esos estatutos de una forma ordenada, que no sea de una forma alocada. Una vez aprobado el procedimiento de cómo afrontar esa modificación de estatutos, hemos realizado recientemente una propuesta con lo que consideramos que es necesario modificar de los estatutos y estamos pendientes de la valoración del resto de miembros del foro y esperamos que llegue a buen puerto. Además, desde el mando seguimos apoyando los grupos de Playbook, el grupo de Playbook que está desarrollando esa respuesta ante incidentes tipo ransomware. Como he dicho, estamos apoyando en la realización de ese ejercicio que se va a realizar próximamente tipo Catch the Flag, Capture the Flag, para que los equipos prueben sus capacidades. Además, estamos intentando difundir la normativa interna, el conocimiento que hay en el foro a los nuevos miembros que se incorporan, pero también recordárselo a los antiguos. Y tenemos una iniciativa pensada para hacer en muy corto plazo, que es dar a conocer el foro CSIR.es en otro foro, en el foro CSIR Network. Otro foro en el que estamos y que quería hablarles de él. El foro CSIR Network es un foro de CSIRs, en este caso de ámbito europeo, pero solo de CSIRs gubernamentales. Este foro se creó en el año 2016 a raíz de la directiva NIS y nosotros nos hemos incorporado este año, en el 2024. Ya estaban presentes los otros dos CSIRs de referencia, CCNCER e INCIBE, y bueno, la misión del foro es un poco como todos estos foros, ¿no? Lo que buscamos entre todos, intercambiar esa información y generar confianza, pero a nivel de la Unión Europea, conseguir esa respuesta coordinada en caso de un incidente y asistir a los Estados miembros que lo necesiten cuando suceda un incidente transfronterizo. En definitiva, cooperar e intercambiar esas mejores prácticas, esas experiencias, esas herramientas, pues para el beneficio de todos. Y entre la actividad que hemos realizado ya, el ESDCER, en el foro, aunque somos unos recién llegados, pues acudimos a la primera reunión que hubo en Gante este año. En esa reunión nos presentamos, como no podía ser de otra forma, mostramos nuestras capacidades, quiénes éramos. Hemos asistido a una segunda reunión en Budapest, en la que vamos aprendiendo, vamos sacando experiencias del foro. Y recientemente hemos participado en un workshop de gestión de crisis a nivel europeo que nos ha parecido muy interesante. Muy interesante porque se trataba de una forma teórica de cómo afrontar un incidente de seguridad que pudiera afectar a la Unión Europea y hablaba en dos niveles. Por un lado, de forma horizontal, cómo colaborar entre los diferentes miembros de la Unión Europea y de una forma vertical en cómo debería fluir esa información desde el plano técnico, que es el foro CSIR Network en el que estamos, cómo escalar esa información para que sea entendida a un plano operacional, en este caso el foro Ciclón, y esa información operacional, cómo llegaría a los que realmente tienen que tomar la decisión de las actuaciones, ¿no? al nivel político. Entonces, nos ha parecido muy interesante por cómo se afrontaba y estamos seguros de que aquí van a salir conclusiones que vamos a tener, ojalá que no, pero que tendremos que aplicar en el futuro. Y además el foro pues, comparte también muchísima información, hay diferentes workgroups, hay diferentes grupos de trabajo. De momento estamos viendo cuáles son los que más interesan al mando para centrarnos en ellos y poder también colaborar. Y bueno, pues de forma resumida esto era lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta en referencia a la presentación, pues intentaría responderla.